Bueno, una nueva cita con el mundo de la educación. Petra Helm, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Nos quedamos con un asunto pendiente, decidimos dividir, porque estuvimos hablando del fracaso escolar, decidimos dividirlo en dos programas y hoy queremos continuar con el tema, queremos seguir desarrollando este tema. Recordar, estamos centrados en la edad, en la adolescencia y en eso que se le llama fracaso escolar, pero y que siempre nos preguntamos, ¿es fracaso de los estudiantes? ¿Es fracaso de los profesores? ¿Es fracaso del sistema? Petra, empezamos por ahí. Sí, como dices, un tema muy amplio, por eso lo hemos partido en dos. Y cuando hablamos de fracaso, tenemos que ver qué es lo que fracasa. Siempre partimos de que el fracaso es el estudiante que fracasa, pero que hay muchos factores que pueden contribuir a este fracaso y por qué fracasa. Por ejemplo, que pueden ser simplemente, en muchos casos, es simplemente no están motivados a lo que tienen que estudiar, porque no es de su interés. Y si pudiesen estudiar otros contenidos o de otra forma, no fracasarían. ¿Hay que obligar a los hijos a estudiar? ¿Hay que obligarles a que hagan bachillerato si ellos desean hacer otra cosa? Por eso que se dice siempre, es por tu bien, es por tu futuro. ¿O hay que dejarles un poco libre de forma que luego, en caso de que quieran, lo puedan hacer también? Que también está esa posibilidad, ¿no? Hay mucha gente que llega hasta cuarto de la ESO, deja los estudios y luego, cuando ya está más centrado y tiene una determinada edad, dice, oye, pues mira, sí, me pica el gusanillo y quiero sacarme el bachiller, ¿no? Dos cosas. Primeramente, como he hecho muchas veces ya, yo pienso que por obligación nunca vamos a conseguir nada, que no se puede obligar a estudiar. Eso primero. Y segundo, que lo que llamamos estudiar siempre son unos estudios universitarios, digamos. Entonces, lo que decimos, mi hijo no quiere estudiar, muchas veces no quiere decir otra cosa que mi hijo no quiere hacer bachillerato, no quiere hacer una carrera universitaria, pero sobre todo hoy en día, los que son las formaciones profesionales, los ciclos formativos, esos para mí son unos estudios y que dan una muy buena base y que estos niños estudian, pero estudian una cosa que ellos han elegido y va dirigido a sus intereses mucho más de muchas asignaturas que están obligados a estudiar en el colegio, en el instituto. Por cierto, ¿habría que cambiar la formación profesional en España, que se ha dejado siempre un poquito de lado y no se ha profundizado demasiado en ella? Opinión personal ahora ya, Petra. Hombre, yo tampoco sé demasiado de cómo funciona, pero me da la sensación que en los últimos años se da un poco más de importancia a estos ciclos formativos y que les da a estas personas que no quieren terminar con el bachillerato, pues les dejan este camino. Lo que pasa, yo veo el problema más que en la existencia de estas vías, muchas veces en los padres que se empeñan de que mi hijo tiene que tener, para tener una cultura hay que tener el bachillerato. Y yo esto no lo veo así, porque primero que se puede tener una cultura, tendríamos que hablar qué es la cultura, porque este concepto ha cambiado mucho. Y segundo, que siempre estoy a tiempo de hacer un bachillerato, que este sistema es bastante flexible, que si a los 15 años o 16 años después de la ESO no quiero hacer un bachillerato, puedo hacer un ciclo formativo de grado medio, luego uno de superior, y si quiero seguir estudiando porque ya tengo 18, 20 años y veo las cosas de otra forma que con 15, que en esas edades la mente de una persona cambia muchísimo. Toca decidir muy pronto, entramos en el instituto, ya empezamos con optativas, ya tenemos que tirar para una rama, si queremos ciencias, si queremos letras, si queremos ciencias sociales. ¿Se hace elegir a los alumnos muy pronto respecto a la edad o el momento en el que ellos están, o eso es adecuado? Que son dos cosas. Por un lado, a mí nunca me ha gustado que después de la ESO, con 16 años, hay que elegir un bachillerato que luego ya me condiciona para hacer una carrera de ciencias, de letras o lo que sea. Si he elegido el bachillerato científico, pues no, bueno, más bien si he cogido el humanístico ya no puedo hacer una carrera científica o con muchos problemas,
Pues por un lado sí, que pienso que eso es una elección demasiado pronto. Por otro lado, pienso que obligamos a estudiar demasiadas asignaturas ya desde pequeños que después, como ya dijimos la otra vez, creo que un poquito, que ya no me interesan, ¿eh? Por ejemplo, los niños tienen bastante claro ya desde temprana edad hasta en qué dirección tiran, ¿eh? Si me van bien las lenguas, si me interesan más las ciencias o la física. Entonces, pues ahí tendría que haber más flexibilidad y pienso que para eso sería importante también que los niños o los alumnos tengan un poco más de voto en la programación de los contenidos y de las formas de enseñanza, que no solo como siempre en el sistema que tenemos, que siempre estamos los adultos, seamos padres, profesores, que mandamos y el niño se tiene que conformar con todo y no se le pregunta. Petra, y si hemos hablado también de algo, es de que un niño empieza a día de hoy ya con escuelas infantiles con 1 año y por obligación hasta los 16 años tiene que seguir estudiando. ¿Son suficientes años? ¿Habría quizá que apostar más por los estudios cuando son más adultos y dejar que los niños pequeños sean niños pequeños? Pues mira, se piensa muchas veces que cuanto antes se empieza con una formación tipo académica, también mejor. Entonces, para combatir el fracaso escolar, no solo en España, en algunos países ya se ha optado, por ejemplo en Alemania, ahora pues se dice, habría que obligar a todos los niños y a partir de los 2 años que empiecen la escuela y que ya empiecen a estudiar una segunda lengua con un programa bastante sistemático, ¿eh? Por otro lado, si nos miramos los países que mejor salen en los estudios de PISA, por ejemplo, que hemos oído todas las clasificaciones europeas, que son precisamente los países como Finlandia, que están en primeros lugares, donde los niños empiezan muy tarde en la escuela, relativamente en comparación con aquí, que es obligatorio a partir de los 7 años. Entonces no es siempre, pues es más la calidad que la cantidad, porque si pasamos muchos años ya desde pequeños y estamos desvinculados de los padres, de las madres, de este ámbito también de casa y de cariño, de apego, y solo orientado hacia la intelectualidad, pues esto para el desarrollo de una persona tampoco es bueno. No somos solo intelecto, sino necesitamos otras cosas antes de podernos a estudiar en el ámbito académico, y eso lo olvidamos muchas veces. Y algo que has dejado caer y que estuvimos hablando el otro día, fuera de micro ya, cuando acabamos con el programa, es la noción de cultura. ¿Qué es cultura y qué no? ¿Es necesario que los chavales se conozcan todos los ríos de España, todas las capitales de los países? ¿Cómo se puede poner a día de hoy esas barreras a la cultura, Petra? ¿Cómo se puede determinar o cómo se puede mostrar o qué barreras se pueden pasar y cuáles no en la educación? Hay que darles herramientas para que ellos luego puedan buscar las cosas. ¿Puede ser eso más útil que eso de que la letra con sangre entra? Sí, desde luego. Que yo pienso que si estudiamos, como pasa muchas veces, todo así de memoria, mecánicamente, que es para pasar un examen y al día siguiente olvidarlo. Pasa muchas veces. Eso es lo que llaman los americanos la mentalidad de test to teach, al revés, de teach to test, de enseñar para examinar, y entonces con esto pues sí, podemos tener unos resultados de exámenes a veces pues muy altos, pero engañan, que no es realmente algo aprendido, no es cultura. Para mí no es cultura saberse de memoria, de carrerilla, pues los ríos de España, pues las fechas de la historia o los verbos irregulares del inglés, que cuando luego no tengo ninguna relación con ellos en la práctica. E incluso el estudio memorístico, que en algún ámbito quizás pues puede ser útil, pero cuando yo aprendo las cosas en un contexto que tiene sentido, automáticamente
automáticamente se me queda. Si yo aprendo, no sé, pues a hablar un idioma desde la práctica, pues luego me sé los verbos, me sé los adjetivos, pero no así en lista. O las fechas de algunos acontecimientos históricos. Si yo entiendo qué ha realmente pasado ahí, qué tiene que ver esto con mi vida, entonces al final se me queda que Colón descubrió América en 1492, ¿ves? Hasta yo que me lo sé al final. Ajá. Pues eso, entonces yo creo que tenemos que buscar siempre la relación entre la vida práctica con lo que estamos aprendiendo. Y yo pienso lo hacemos muchas veces al revés. Como hemos dicho en otros programas, los niños y los jóvenes viven mucho más en el presente. Entonces, lo que les interesa es su entorno inmediato. ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Y ahí podríamos cogerlos. Es decir, mira, ¿qué pasa ahora tomando la misma situación de la crisis? ¿Por qué hay desempleo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se revoluciona, que protestan y esto? ¿Dónde hemos visto esto? Así llegamos a hablar, por ejemplo, de las revoluciones que ha habido antes, y eso podemos hacer en muchas asignaturas. Siempre empezamos por la prehistoria, por ejemplo, en historia, y llegamos hasta el presente si llegamos. A nuestros tiempos nunca llegamos, o con prisas, y luego para acabar el temario. Pero yo pienso que sería mucho más motivador, porque los adolescentes mismos pues harían preguntas, y en muchas cosas, en música, pues partir de una canción o algo, una vertiente de música que les interesa, y de ahí pues llegar de cómo fue la música clásica, no ponerles una música clásica de uy, que eso es un rollo, para todos los adolescentes ya por obligación debe ser normalmente un rollo, pero cuando entiendo que Mozart en su tiempo también era un heavy, entonces ya entiendo mucho más de lo que va la cosa. Ese Teach to Test que nombrabas es algo muy representativo, por ejemplo, en el sistema de educación española, en cuanto un chaval llega a primero y segundo de bachiller, se pasa 2 años preparándose para selectividad. El inglés, por ejemplo, que da, simplemente se prepara para las pruebas que va a tener en selectividad, y así en cada asignatura, ¿no? Eso es lo que hace que no vean el cómputo global, sino que solo se preparen para eso, ¿no? Que es lo que decías un poco. Sí, así es. Y con eso ya, que sobre todo lo que dices en los últimos años, son un estrés para ellos, para los padres, que son un disgusto. Yo estoy ahora con mi último hijo en esto, y que pierden totalmente las ganas de estudiar. Y hay mucha gente que dejan, porque ya son mayores para decidir, que dejan ya de estudiar porque no ven sentido, y es una pena. Pues Petra, no sé si se nos queda algo más en el tintero, algo más que comentar, y así cerramos ya este bloque. Sí, hoy es un tema que se podría seguir hablando de mucho, pero bueno, igual en otra ocasión pues lo volvemos a retomar y seguimos hablando de detalles. Bueno, pues Petra, muchísimas gracias. Un miércoles más por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.